Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Diario de Carol. Hoy nos vamos a sumergir literalmente en las aguas oscuras y misteriosas del lago Ness, en Escocia. Un lugar donde la niebla se mezcla con el folclore y donde desde hace siglos se habla de una criatura tan escurridiza como fascinante. Nessie, el legendario monstruo del lago Ness. Acompáñame en este viaje por relatos antiguos, fotos polémicas y curiosas investigaciones científicas. Vamos a descubrir qué hay de mito, qué de realidad y por qué, a pesar de todo, Nessie sigue viva en la imaginación del mundo. El lago Ness está ubicado en las tierras altas de Escocia, cerca de Inverness. Tiene una longitud de 37 kilómetros y una anchura de hasta 2.7 kilómetros y una profundidad de 230 metros. Para que te des una idea, contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Su característica más inquietante es la oscuridad de sus aguas, que están teñidas por el alto contenido de turba, que es un material orgánico vegetal parcialmente descompuesto que se forma en lugares muy húmedos y sin oxígeno, como en los pantanos. Ese color opaco, oscuro, crea el escondite ideal. ¿Para qué? Para una criatura que prefiere pasar desapercibida desde hace siglos. La historia de Nessie empieza mucho más atrás en el tiempo. En el año 565 después de Cristo, el monje irlandés San Columba, mientras misionaba en Escocia, habría salvado a un hombre de una bestia acuática en el río Ness. Este es el primer registro escrito de una criatura misteriosa en estas aguas. Pero la leyenda moderna de Nessie, la que todos conocemos, nace el 2 de mayo de 1933. Ese día, un artículo del periódico relató que una pareja había visto una criatura similar a una ballena moviéndose en el lago. Semanas después, George Spicer, un londinense de vacaciones, aseguró haber visto una criatura con cuello largo cruzando la carretera frente a su auto. Él declaró: "Vi lo más parecido a un dragón o a un animal prehistórico que he visto en mi vida". A partir de ahí, los avistamientos comenzaron a multiplicarse y el corresponsal Alex Campbell, que vivía cerca del lago, se convirtió en una figura clave. Afirmó haber visto el monstruo hasta 18 veces, lo que lo llevó a muchos a considerarlo el hombre que inventó al monstruo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con Philip Stalker, un periodista enviado por The Scotsman, un periódico, quien recogió más testimonios y propuso una teoría. Nessie podría ser una serpiente marina, una criatura mitológica reportada por marineros desde el siglo XVIII. Y acá entra una figura interesante: Rupert Gould, un comandante de marina quien fue al lago Ness en persona. Gould sugirió que Nessie era en realidad un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico. Esa imagen, con el cuello largo emergiendo desde el agua, es la que perdura hasta hoy. La leyenda se esparció por el mundo y en medio de la Gran Depresión se convirtió también en un alivio turístico para Escocia. Pero lo que realmente consolidó la imagen de Nessie fue una foto. El 21 de abril de 1934, el Daily Mail publicó la icónica fotografía del cirujano. En ella se veía una silueta emergiendo del agua, supuestamente la cabeza y el cuello de Nessie. Décadas después se reveló que había sido un fraude. El autor fue Marmaduke Petrel, que tras haber sido despedido por falsificar huellas del monstruo, armó una maqueta con cartón y masilla sobre un submarino de juguete y funcionó hasta que la verdad salió a la luz. A lo largo de los años hubo muchos avistamientos, fotos, videos. La mayoría fueron desacreditados o se explicaron como engaños, ilusiones ópticas o simplemente eran troncos flotando. En los años 60, con el auge de las paraciencias, resurge el interés por Nessie. Se abandonó un poco la idea de la serpiente marina para considerar que tal vez se trataba de una especie autóctona aún no descubierta. Desde los años 70 hasta el día de hoy se han hecho múltiples investigaciones con sonares, cámaras submarinas y sensores, pero ninguna prueba definitiva fue encontrada. Y sin embargo, el mito sigue tan vivo
como siempre. En el año 2018, un equipo internacional analizó el ADN ambiental del lago. No hallaron evidencia de criaturas desconocidas, pero sí gran cantidad de ADN de anguilas europeas. Esto llevó a la hipótesis de que tal vez los avistamientos se deben a anguilas de gran tamaño. Pero la historia no termina ahí. Recientemente se descubrió una cámara fotográfica en el fondo del lago, instalada en 1970 por el profesor Roy McCall de la Universidad de Chicago, que estaba a 190 metros de profundidad, completamente sellada y conservada gracias a un contenedor impermeable. Este hallazgo reavivó el misterio, pero ¿qué imágenes captó esa cámara? ¿Por qué quedó olvidada durante más de 50 años? Porque esta cámara la encontraron este año, este 2025. Las respuestas aún no son del todo claras y eso es quizás lo más intrigante. La realidad es que esa cámara se abrió, se reveló el contenido que había en el disco y en la memoria de esa cámara, y la realidad es que no hay pruebas ni fotografías claras de alguna criatura que pudiera decirse que sea Nessie. Es decir, sigue siendo un completo misterio o mito. Entonces, ¿qué es Nessie? ¿Es un plesiosaurio escondido entre las sombras, una gran anguila o simplemente el reflejo de nuestro deseo de creer en lo imposible? El monstruo del lago Ness es mucho más que una leyenda local, es un símbolo de lo desconocido, un mito que resiste el paso del tiempo, las cámaras de alta resolución y hasta los estudios científicos. Porque tal vez en el fondo todos necesitamos un poco de magia en el mundo real. Gracias por acompañarme en este pequeño viaje por las brumas del lago Ness. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo, seguirme para más historias que mezclan historia, misterio y magia. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.